Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los hitos más importantes que ha desarrollado ETEL durante el año 2014. Comenzamos con un proyecto realmente innovador, un proyecto denominado ILU Plus, donde han participado los centros tecnológicos de IK4 junto con las empresas que han desarrollado la formación profesional dual. Esperamos contar para el año 2015 también con la participación de Tecnalia. Siguiendo con la innovación, cabe recordar el Choco de I+D+I. Un choco, un momento, un espacio creativo donde hemos debatido también sobre temas de formación profesional. No hay que olvidar que durante el año 2014 han sido aproximadamente 13 las organizaciones con las que nos hemos aliado y han colaborado con nosotros. 2014 ha sido un año de premio. Hemos celebrado la 4ª edición del ETEL Saria, un premio, una edición en la que han tomado parte unos importantes agentes del mundo de la formación profesional, tanto IK4, Confebask, Euskaltel, Ulma, Erkide y CIA Automotive. En esta ocasión el premio ha recaído en el EPET y su presidente, Peter Hodgson, fue quien se desplazó a Bilbao para recoger personalmente este premio. Por otra parte, también hemos hecho una gran apuesta por la internacionalización y hemos viajado a la región de Brainport, a Holanda, para estar con empresas, con alumnos, con instituciones y debatir sobre la formación profesional dual. Y también nos hemos acercado a Baviera, a la región de Baviera en Alemania, donde también hemos debatido con homólogos de esa región sobre la formación profesional. Por otra parte, ha sido el primer año del servicio ETEL Empresa, un servicio dirigido a las pymes de nuestros entornos, donde de alguna manera hemos querido acercar aún más si cabe a nuestros centros de formación profesional con esas pymes. Y todo esto seguramente no habría sido posible si el funcionamiento de ETEL no habría seguido el modelo FQM, el modelo de mejora continua impulsado tanto desde Euskalit como desde la propia Viceconsejería de Formación Profesional.